Bienvenidos al podcast de español para estudiantes intermedios. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy interesante. ¿Dónde vive mejor un extranjero en España? En este podcast vamos a compartir ideas, experiencias y consejos para ayudarte a elegir el mejor lugar para ti, según tu estilo de vida, tus objetivos y tus gustos. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir todos los episodios y mejorar tu español cada semana. Cuando un extranjero llega a España, una de las primeras decisiones importantes es elegir entre vivir en una gran ciudad o en un pueblo pequeño. Cada opción tiene ventajas y desventajas, y depende mucho de la persona. ¿Tú qué opinas, M? Yo creo que las ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Valencia ofrecen muchas oportunidades. Hay más trabajo, más actividades culturales y muchas opciones para salir y conocer gente. Pero también pueden ser lugares más estresantes. Sí, en una ciudad grande siempre hay movimiento. Puedes encontrar supermercados abiertos hasta tarde, restaurantes de muchos tipos y transporte público casi a cualquier hora. Pero a veces es difícil hacer amigos porque la gente va siempre con prisa y tiene menos tiempo para hablar. En los pueblos pequeños, en cambio, la vida es mucho más tranquila. La gente suele conocerse, hay más confianza entre vecinos y es más fácil saludar y hablar con todos. Sin embargo, puede ser complicado encontrar trabajo o estudios especializados, sobre todo para extranjeros. También hay que pensar en el precio. En los pueblos, los alquileres suelen ser mucho más bajos. Por ejemplo, puedes alquilar un piso grande por el mismo precio que una habitación en el centro de una ciudad grande. Eso es una gran ventaja si tienes un presupuesto limitado y quieres ahorrar. Sí, pero en los pueblos muchas veces necesitas coche. El transporte público no siempre es bueno y para ir al supermercado, al médico o a la estación puede ser necesario conducir. Eso es algo que hay que tener en cuenta antes de decidir, especialmente si no tienes carnet. Además, en las ciudades grandes hay mucha variedad cultural. Puedes conocer a personas de muchos países, practicar idiomas y participar en actividades para extranjeros o estudiantes. Eso puede ayudar mucho si quieres hacer nuevos amigos y no sentirte solo, sobre todo al principio. Exacto. También hay academias de idiomas, grupos de intercambio y muchas opciones para mejorar tu español. En los pueblos es más difícil encontrar estas actividades, pero puedes aprender español más rápido porque casi todos hablan solo español, y es fácil practicar cada día. Es verdad, y en los pueblos puedes conocer mejor las costumbres locales, participar en fiestas tradicionales y vivir una experiencia más auténtica. Si te gusta la tranquilidad y la vida de barrio, puede ser una buena opción. Por ejemplo, las fiestas del pueblo suelen ser muy divertidas y todos participan. Por otro lado, en las ciudades grandes es más fácil encontrar productos de tu país o comida internacional. Hay tiendas y restaurantes de muchas partes del mundo. Eso ayuda mucho si extrañas los sabores de casa o quieres compartir tu cultura con los nuevos amigos. También hay que pensar en el ocio. En las ciudades hay cines, teatros, conciertos y muchas actividades diferentes cada semana. En los pueblos, las opciones son menos variadas, pero puedes disfrutar de la naturaleza, hacer senderismo o pasear por el campo. Otra diferencia es el ritmo de vida. En las ciudades todo es más rápido y a veces puede ser estresante. En los pueblos, la gente suele tener más tiempo para hablar, tomar un café tranquilo o hacer planes en grupo. Eso puede ayudar a integrarse mejor.
En resumen, la mejor opción depende de tu personalidad y de lo que buscas en tu experiencia en España. Si prefieres la tranquilidad y un ambiente familiar, quizá un pueblo sea mejor. Si te gustan las actividades, el movimiento y conocer a mucha gente, una ciudad grande puede ser ideal. Lo importante es pensar en tus necesidades, tu trabajo, tus estudios y tu forma de ser. Así puedes elegir el lugar que te ayude a sentirte bien y a aprovechar al máximo tu tiempo en España, disfrutando de cada momento. Cuando una persona extranjera piensa en mudarse a España, hay temas prácticos muy importantes que debe considerar. El trabajo, el alquiler, el transporte y la comunidad pueden cambiar mucho según la ciudad o el pueblo donde vivas. ¿Por dónde empezamos, M? Yo creo que lo primero es el trabajo. En las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hay más ofertas de empleo y más variedad de empresas, pero también hay más competencia y muchas veces piden experiencia o buen nivel de español. En los pueblos pequeños, encontrar trabajo puede ser complicado. Muchas veces los empleos están relacionados con la agricultura, el turismo rural o pequeños comercios. Por eso, mucha gente joven decide mudarse a la ciudad para buscar mejores oportunidades. El alquiler es otro tema importante. En las ciudades grandes, los precios de los pisos suelen ser altos, sobre todo en el centro. Por eso, es muy común compartir piso con amigos o compañeros de trabajo para ahorrar dinero y vivir más cerca del trabajo o la universidad. En los pueblos, los alquileres suelen ser mucho más bajos. Puedes alquilar un piso grande o incluso una casa por el mismo precio que una habitación en una ciudad grande. Esto es una gran ventaja si quieres vivir solo o necesitas más espacio. El transporte también es diferente. En las ciudades tienes metro, autobuses y trenes que funcionan casi todo el día. No necesitas coche para moverte y puedes llegar rápido a cualquier parte de la ciudad, incluso de noche. En los pueblos, el transporte público es más limitado. Muchas veces solo hay unos pocos autobuses al día y los horarios pueden no ser muy cómodos. Por eso, muchas personas prefieren tener coche o moto para moverse con libertad y no depender de los horarios. La comunidad también cambia mucho. En las ciudades, aunque hay mucha gente, a veces es difícil conocer a los vecinos. Cada uno va a lo suyo y es normal no saber quién vive en el piso de al lado. Pero hay grupos de extranjeros y actividades para hacer amigos. En los pueblos, la comunidad suele ser más cercana. Es normal saludar a los vecinos, hablar con ellos en la calle y ayudarse cuando hay algún problema. Si eres extranjero, la gente puede tener curiosidad y ayudarte a adaptarte a la vida local. Los servicios también son diferentes. En las ciudades tienes hospitales, supermercados grandes y tiendas de todo tipo cerca de casa. Eso hace la vida más cómoda, sobre todo si tienes familia o necesitas algo especial. En los pueblos, los servicios pueden ser más básicos. A veces necesitas ir a la ciudad para ver a un especialista médico o comprar algo específico, pero la vida suele ser más tranquila y hay menos estrés y tráfico. Eso ayuda a tener una mejor calidad de vida. Un tema importante es la seguridad. En general, España es un país seguro, pero en los pueblos la gente suele sentirse más tranquila. Es normal dejar la bici en la calle o la puerta sin llave durante el día, porque todos se conocen. El ambiente también es diferente. En las ciudades hay conciertos, cines, museos y muchas actividades. En los pueblos, la vida social es más sencilla, pero hay fiestas populares, mercados y reuniones en la plaza, donde todos participan. Al final, todo depende de tus necesidades y de lo que buscas en tu experiencia en España.
Es importante pensar en estos aspectos antes de decidir dónde vivir, porque cada persona tiene una situación y unos gustos diferentes. Cuando una persona extranjera decide mudarse a España, también debe pensar en la zona del país donde quiere vivir. No es igual estar cerca del mar, en el interior o en el norte. Cada lugar tiene su propio ambiente y ventajas. ¿Tú qué opinas, M? Yo creo que vivir cerca del mar es el sueño de mucha gente. En ciudades como Málaga, Alicante o Valencia puedes disfrutar de la playa casi todo el año. El clima suele ser suave y hay mucho sol, lo que ayuda a tener mejor humor y salir más. Es verdad. Además, la vida junto al mar suele ser tranquila. Mucha gente pasea por el paseo marítimo, hace deporte al aire libre y come pescado fresco. Para muchos extranjeros, vivir cerca del mar es como estar siempre de vacaciones. Pero también hay desventajas. En verano, las zonas de playa se llenan de turistas y los precios suben bastante. Es más difícil encontrar alquiler barato y a veces hay mucho ruido y tráfico en esas épocas. Si hablamos del interior, la vida es diferente. Ciudades como Madrid, Zaragoza o Córdoba no tienen playa, pero ofrecen muchas actividades culturales, museos, teatros y una vida urbana muy activa. El ritmo suele ser más rápido y hay más movimiento. En el interior, los inviernos pueden ser fríos y los veranos muy calurosos. Sin embargo, los precios de los alquileres suelen ser más bajos que en la costa y hay más oportunidades de trabajo en sectores variados, no solo en turismo. Además, en el interior hay muchos pueblos bonitos con tradiciones antiguas y fiestas populares. Es ideal para quienes buscan tranquilidad y quieren conocer la cultura española más auténtica, lejos del ambiente turístico. El norte de España es otra opción interesante. Regiones como Galicia, Asturias o el País Vasco tienen paisajes verdes, montañas y mucha naturaleza. El clima es más fresco y llueve más, pero el ambiente es muy acogedor y la gente suele ser amable. En el norte, la comida es famosa por su calidad. Hay muchos platos típicos con pescado, marisco y carne. Además, en las ciudades y pueblos pequeños, la vida suele ser más tranquila y familiar que en el sur o en la costa. Eso sí, el clima del norte puede ser un poco duro para quienes prefieren el sol y el calor, pero para los que disfrutan de la naturaleza y los paisajes verdes, es perfecto para hacer senderismo o excursiones. Otro detalle es el idioma y el ambiente. En el norte y el interior hay menos extranjeros que en la costa, así que es más fácil practicar español y conocer las costumbres locales. En las zonas de playa a veces se escucha mucho inglés o francés. También cambia la vida social. En la costa, la vida es más internacional y hay muchas actividades para extranjeros. En el interior y el norte, la vida social es más local, pero puedes integrarte mejor en la comunidad y hacer amigos españoles. En resumen, la mejor zona para vivir depende mucho de tu estilo de vida y de lo que buscas. Si te gusta el mar y el sol, la costa es ideal. Si prefieres la cultura y la vida urbana, el interior puede ser mejor. Y si buscas naturaleza y tranquilidad, el norte es una gran opción. Ahora que ya hemos hablado de las zonas y tipos de ciudades, llega el momento de pensar en cómo elegir el lugar ideal según tu estilo de vida. No todos buscamos lo mismo. Hay personas que prefieren tranquilidad y otras que quieren más movimiento. ¿Tú qué opinas, M? Yo creo que lo más importante es tener claro qué necesitas. Por ejemplo, si te gusta salir, ir a conciertos, museos y restaurantes, una ciudad grande como Madrid, Barcelona o Valencia puede ser perfecta. Siempre hay algo que hacer y mucha gente para conocer.
Es cierto, pero si prefieres la calma y pasear por calles tranquilas, quizá un pueblo pequeño sea mejor. En los pueblos la vida es más lenta, hay menos ruido y es más fácil tener una rutina relajada. Eso puede ser muy bueno para algunas personas. También hay que pensar en el trabajo o los estudios. Si buscas muchas oportunidades laborales o quieres estudiar en una universidad conocida, las ciudades grandes suelen ofrecer más opciones, pero en los pueblos a veces puedes encontrar trabajos más estables y cercanos a casa. Otro punto importante es el transporte. En las ciudades grandes puedes moverte en metro, autobús o tren y no necesitas coche. En los pueblos, tener coche es casi necesario para ir al trabajo, hacer la compra o salir los fines de semana. El clima es otro factor a tener en cuenta. Si te gusta el sol y el calor, las ciudades de la costa mediterránea son ideales. Si prefieres el frío y los paisajes verdes, el norte es una buena opción. El ambiente cambia mucho según la zona. Tampoco hay que olvidar el precio del alquiler. En ciudades grandes, los pisos suelen ser caros y muchas veces es necesario compartir. En los pueblos y ciudades pequeñas, puedes encontrar casas más grandes y baratas, lo que es útil si tienes familia o buscas espacio. La comunidad también influye. Si quieres conocer a gente de diferentes países y culturas, las ciudades grandes son más internacionales. Pero si prefieres integrarte en la vida local y practicar español, los pueblos y ciudades pequeñas son mejores para eso. Es importante pensar en la familia. Si tienes hijos, puede que prefieras un lugar tranquilo, con parques y colegios cerca. Si eres joven y quieres salir mucho, seguramente una ciudad con ambiente universitario te va a gustar más. Otro detalle es la salud y los servicios. En las ciudades hay hospitales grandes y más especialistas. En los pueblos, los centros de salud son más pequeños, pero el trato suele ser más personal y cercano, lo que puede ser una ventaja. Al final, cada persona tiene que decidir qué es lo más importante para sentirse bien. Puedes hacer una lista con tus prioridades: trabajo, clima, precio, ambiente, actividades. Así es más fácil comparar las opciones y tomar una buena decisión. También ayuda mucho hablar con personas que ya viven en España. Ellos pueden contar su experiencia y dar consejos prácticos. A veces, una ciudad que parece perfecta en Internet no es igual en la realidad, y conocer opiniones reales ayuda mucho. Lo bueno es que en España hay muchas opciones y siempre puedes cambiar si no te sientes cómodo. Lo más importante es elegir un lugar donde puedas avanzar, sentirte a gusto y disfrutar de tu día a día, según tu propio estilo de vida. Muchas gracias por escuchar este podcast y acompañarnos hasta el final. Esperamos que nuestras ideas, ejemplos y experiencias te ayuden a tomar una buena decisión sobre dónde vivir en España y a mejorar tu español cada día. Si te ha gustado este episodio, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos capítulos. Nos encantaría leer en los comentarios qué palabras o expresiones del podcast te han parecido más útiles o interesantes. Hasta pronto y mucha suerte en tu aventura en España. El alquiler. El alquiler en el centro es caro. Busco un piso con alquiler bajo. La comunidad del barrio es muy amable. Me gusta vivir en una comunidad pequeña. El transporte público. Uso el transporte público para ir al trabajo. El transporte público es muy cómodo en la ciudad. Practicar español. Quiero practicar español todos los días. Practicar español con amigos es divertido. El ambiente. El ambiente en la costa es relajado. Me gusta el ambiente de esta ciudad.